La administración estatal que encabezó Rutilio Escandón Cadenas como exgobernador de Chiapas presentó en el año 2024 uno de los ejercicios presupuestales más desasiados de todo el país en materia del gasto público vinculado con el sistema de salud, incurriendo inclusive en el desvío del fondo federal que se distribuye entre los gobiernos de las entidades federativas para la adquisición de los medicamentos que requiere la población. La Auditoría Superior de la Federación descubrió múltiples anomalías en el ejercicio de los fondos federales que recibió el gobierno de Escandón Cadenas para financiar el sistema de salud de Chiapas durante el año 2024, aun cuando ese estado enfrenta grandes carencias precisamente en ese ámbito, según fue determinado por las autoridades encargadas de medir la pobreza en todo el territorio nacional. Aunque los fondos desviados superarían los 95 millones de pesos, al menos 65 millones pertenecían justamente al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.